Margarita y su esposo van a irse este jueves al primer año también, porque muchos se les olvidó o no se anunció, no sé cómo es, pero bueno. El jueves es primer año. Aquel que todavía no aprendió la palabra, venga a aprender la palabra del Señor, porque le salvará la vida, le prosperará sus caminos, le ordenará lo desordenado. Lo que usted veía bien, el Señor por la palabra del Señor no era bien, es por este lado que está bien, amén. Él viene a cambiar nuestra mente, nuestro corazón. La palabra del Señor nos cambia, nos transforma. ¿Entienden? Por eso es necesario que aprendamos la sana doctrina. Amén. Que aprendamos la sana doctrina. La palabra de Dios en el nombre de Jesús. Mis hermanos, esta es una iglesia de discipulado. El Señor nos ha dicho con claridad cuando comencé este ministerio que aquí se debía enseñar la palabra. Por eso desde el día 1 que pisé Villagobernador Galvez, hace más de 30 años atrás, lo primero que hice el día 1 fue enseñar la palabra de Dios y desde allí hasta hoy no hemos parado. ¿Ven? Hemos discipulado, hemos preparado obreros para toda buena obra. De ahí en más la decisión es tuya si quieres aplicar la palabra o caminar fuera de ella. Pero ya no sin un ciego, sino a conciencia. A veces nosotros hacemos lo malo, hermanos, y no nos damos cuenta. Pero cuando Dios trae la luz de la palabra, Dios va ordenando nuestras vidas. Yo quiero que usted entienda que la vida de cada uno de nosotros fue tomada, desordenada y vacía. ¿Me entiende? Desordenada y vacía. Ahora, cuando usted entra al camino del Señor, empieza a alumbrar su entendimiento y a la luz de la palabra de Dios que le será enseñada desde el primer año hasta el cuarto, sus ojitos espirituales se van a ir abriendo, va a ir entendiendo los prejuicios que trae caminar como caminaba en el mundo, actuar como en el mundo actuaba. Entonces usted se va a ir encaminando, el Señor, que es nuestro Padre Celestial, le va a ir encaminando por el camino de la verdad y de la vida. Pero quiero que entienda que venimos de este mundo con una vida desordenada en todas las áreas. Ya creemos lo que es bueno y en realidad es malo delante de Dios y tenemos una ensalada rusa en la cabeza. Pero gloria a Dios que el Señor por la palabra nos encamina para que la bendición del Señor esté sobre nosotros. Amén. No apague el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra misma, por la palabra sin el Espíritu, mata. Eso hacen los fariseos, matan, condenan. Pero la palabra de Dios por el Espíritu Santo vivifica, redarguye de pecado, de justicia y de juicio nuestra vida. Por eso, así haya terminado su cuarto año, usted no se lo sabe todo, recién está dando los primeros pasos en el reino. Porque a medida que va a ir estudiando la palabra de Dios, leyéndola, conociéndola, su vida se va a ir ordenando. Amén. Dios es un Dios de orden y Él quiere darle paz por todas partes, se lo aseguro. Fíjate que hay una parte, una palabra que yo estoy enseñando a los alumnos de cuarto año, que habla, que estoy dando epístolas pastorales, y en esta palabra me dijo el Señor que la comparta. Y es irreprensibles o irreprochables. Eso quiere el Señor de nosotros. Dice en el diccionario, define reproche como vergüenza o deshonra, o aquello que trae reprensión o censura sobre una persona. La Biblia habla de ser irreprensible o irreprochable como una de las cualidades distintivas de quienes aspiran el cargo de anciano, obispo, dentro de la iglesia o líderes. Y
Y vamos a ver primera de Timoteo, búsquelo, capítulo 3, verso 2. Dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Eso es lo que el Señor demanda a aquel que va a llevar un cargo dentro de la iglesia de Cristo. ¿Me entienden? Fíjese que dice también en Tito, capítulo 1, versos 6 y 7. Yo quiero que aprendan, hermano, porque yo sé que muchos de ustedes tienen que ordenar su vida y va a ver los beneficios hermosos que tendrá por eso. Porque Dios, las bendiciones de Dios son hermosas. Amén. Fíjate que dice la palabra de Dios en Tito 1, 6 y 7. El que fue irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Fíjate que su labor en la iglesia, así como sus interacciones con los demás, deben ser de tal calidad moral que no traigan vergüenza ni deshonren de ninguna manera el cuerpo de Cristo, ni el nombre de Jesús. Esto aplica no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Es un requisito incondicional para ejercer un liderazgo. Amén. Si usted desea ser un siervo, una sierva de Dios, es un obrero, una obrera, un líder, un obispo, un pastor, un maestro, un evangelista, lo que Dios haya puesto sobre su vida, un músico, una coreógrafa, en lo que usted sirva, usted debe guardarse irreprensible. ¿Para qué? Para que a usted le vaya bien. Y no solamente dentro de la iglesia, sino fuera, su testimonio le marcará y traerá vidas por causa de su buen testimonio. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Amén. Es importante entender que Dios por la palabra nos demanda que seamos irreprensibles, pero escúcheme, no se asuste. Sin embargo, ser irreprensible no significa estar sin pecado. Ningún cristiano lleva una vida completamente sin pecado, ni lo haremos hasta alcanzar el estado glorificado en el cielo. Dios nos terminará de santificar cuando nuestro cuerpo de carne sea transformado en una metamorfosis glorificado para llegar al cielo. Amén. No entrará la carne al cielo, entrará nuestro cuerpo glorificado. Presten atención. Estoy enseñando. Fíjese, dice, ser irreprensible, escuche, ser irreprensible significa que la vida del siervo, del obispo, del pastor, de los líderes, de las comunidades que están sirviendo en el reino, significa que está libre de hábitos o conductas. Yo me acuerdo que mi hábito era fumar y no lo podía dejar ni a palo. Y a mí lo que me llevó a alejarme del pecado era el deseo que yo tenía de servir al Señor. Yo no puedo decir que esta porquería sea el parámetro para mi vida.
vicios, nuestras malas acciones, nuestras malas costumbres. ¿Entienden? Yo le doy gracias a Dios porque el 90% de los hermanos en Cristo que se han casado en la iglesia ha sido porque el Espíritu Santo les ha redarguido y le ha hablado para que ordene sus vidas. Yo les voy a explicar por qué. La palabra de Dios a usted le va a ordenar la vida, no se la va a seguir desordenando. Entiéndalo, porque si no hacemos al Señor mentiroso. Ahora, cuando Dios ordena nuestra vida, automáticamente todo empieza a cambiar en el hogar. ¿Entiende? Porque el Señor, como lo dije al principio, encuentra nuestra casa como desordenada y vacía. Entonces Él empieza a poner las piezas en su lugar a la luz de la palabra. No se meta en la transformación del hermano o la hermana, déjenle que el Señor de gloria está trabajando y está ordenando. El fariseo va a decir, bueno, tenés que hacer esto, aquello, al otro, recién nacido y lo va a escuchilar. Pero tampoco tome la gracia por desgracia aquellos que ya deberían comer comida sólida y no leche como los niños. Hermano, evalúe su crecimiento espiritual, porque eso dependerá de su compromiso con Dios. Amén. Yo voy a contar un testimonio de Mari Gómez con su hijo Isaías. Lo voy a contar porque para mí es hermoso. El nene ni se congregaba, ni se congrega, muy de vez en cuando se congrega. Entonces, estaba escribiéndole a la novia en el Facebook, cómo te amo, sos el amor de mi vida, y sos esto y sos lo otro. Y me decía Mari Gómez, pastora, quiere venir a vivir a mi casa, arriba, en la pieza que tengo arriba. ¿Te acordás, Mari? Es el testigo de lo que hablo. Entonces, digo, no lo permitas. No permitas eso en tu casa, porque te abrís puertas de demonios, no lo permitas. Entonces, como él me seguía en el Facebook, yo le puse, ya que amas tanto a tu novia, ¿por qué no la honrás y te casás como a Dios le agrada? ¿Sabe qué hizo el nene? Me caso. Sin congregarse, entendió, bendito sea el nombre de Dios, que debía hacer las cosas como a Dios le agradaba. Detrás de eso, el mismo hijo le dice a Mari Gómez, ¿y vos, mamá, qué esperás que conociendo la palabra todavía no te casaste? El hijo que no se congregaba corrige a la mamá. ¿Y sabés qué? Gabriel siempre quería casarse y la que no quería era Mari Gómez. El reino del revés, viste, la palabra te la predican al revés, el diablo astuto, mentiroso. Entonces decide ponerse también ella en la voluntad de Dios. Pero ¿qué quiero contar con esto? Que el hijo Isaías, cuando se casa, tiene su casa, tuvo su trabajo, tiene una familia, Dios le ordenó todo enseguida. Mi hermano, no se vive en pecado deliberadamente. Arregle su vida, Dios se la quiere ordenar. Amén. Tómelo como un consejo del corazón de Dios para que le vaya bien. Amén. Fíjese lo que dice la palabra. Dice, acordado, dice acá, sin embargo, ser irreprensible no significa estar sin pecado. Ningún cristiano lleva una vida completamente sin pecado, ni lo haremos hasta alcanzar el estado glorificado en el cielo. Ser irreprensible significa que la vida del obispo o de los siervos de Dios o los líderes, dice, está libre de hábitos y conductas pecaminosas. Dios te va a llevar a ir apartándote de los hábitos que trajiste al mundo. Porque a veces creemos que es normal, que total no es el mundo entero porque no lo voy a hacer yo. ¿Qué tiene de malo? Sí tiene de malo, porque Dios vino a ordenar nuestra casa. Cuando Dios ordena tu vida por su palabra y vos le obedeces, automáticamente viene la
dice que debemos estar libres de hábitos y conductas pecaminosas que impidan que pueda establecer el más alto estándar cristiano y servir de ejemplo para la iglesia. Nunca usted va a poder predicar ni va a tener autoridad su palabra si usted no lo respalda con su testimonio, mi hermano. Dios no puede ser burlado. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Es importante que usted comprenda que debe empezar a aplicar la palabra y la autoridad de Dios le respaldará, hermanos. Cristo viene pronto. Él está a las puertas y está llamando a la iglesia y Él está ordenando a la iglesia, ataviando a la novia, hermoseándola para su venida. Él no se lleva una iglesia oscura, llena de manchas y llena de pecados, se lleva una iglesia santa. Entonces no se enoje cuando Dios le está corrigiendo, porque en cada corrección Dios le está hermoseando. Amén. Hoy se van a dejar de quejar de las pruebas. Que si Señor me está maquillando, me estás poniendo bonita, bonito, Señor. Me estás preparando para tu venida. Porque en cada prueba Dios está haciendo algo con nosotros. Él es el buen pastor. Amén. Fíjese que dice acá Hebreos 13:7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, evaluad, mirad, considerad su conducta, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Considerad la vida de aquel que te pastorea, hermanos. Considerad. Yo jamás voy a poder predicar lo que no vivo. Creo que Dios no me mantiene de pie. Y aquellos que todavía, que quizás no mantienen en el pecado y en el engaño, pronto saldrá a la luz y Dios derribará lo que no es suyo y establecerá su iglesia. Entienda, no podemos servir de cualquier manera. Como decía anoche en la palabra, sus hijos seguirán su testimonio. Verán a mamá, verán a papá que caminan en el Evangelio, que caminan en la verdad, que viven en santidad, que no son perfectos, pero que cuando se equivocan saben pedir perdón, pero que se han salido de los malos hábitos y costumbres de este mundo. Por eso no piensa como el mundo piensa, y su vida, sus hijos la seguirán, y serán salvos y servirán a Dios. Y se cumplirán las promesas de Dios de generación tras generaciones en su familia. Amén. Mi hija puede tener confusiones, puede estar caída, se puede levantar y se vuelve a caer y se vuelve a levantar, pero fue formada y fortificada sobre la roca viva, porque no le predicaba por palabra, esto está mal, no lo haga, sino porque lo veía con mi vida propia cada día. Amén. Y no lo digo con orgullo, porque hay que pagar un precio, hermanos. Y negarse a uno mismo para que los que nos siguen sean salvos. ¿Me entienden? Entonces es importante que nosotros marquemos el fundamento de Cristo en nuestro hogar, en nuestra casa. Y si nuestros hijos se están dando al blanco, hablarle claro, ordena tu vida, porque no te va a ir bien con una vida desordenada y vacía. Una persona que vive desordenadamente son puertas abiertas al infierno que vienen a trastornar tu casa todos los días. Y vos mira, ¿cómo puede ser que no se le dé una? Todo que sale para atrás. Y dice el Señor, ¿por qué no evalúas tu vida espiritual? ¿Por qué no la pones en la balanza? ¿Y cómo? Por mi palabra. Amén. Te recuerdo que Dios no es mentiroso en su palabra. Algunos tendrán un problema de una
Saúl era el rey, pero él era un hombre lleno de pecado y de maldad. Y Jonathan tenía que lo mataron a Jonathan, dijo que quería buscar de veras a Dios, que defendió hasta David aún en contra de su propio padre para que no lo matara, pero termina encontrando la muerte por la desobediencia de Saúl. Mis hermanos queridos, nosotros tenemos que crecer, ser maduros en nuestra manera de actuar, porque su mala acción arrastrará lo que tiene atrás. Oh, Sataramay. Arrastrará a las ovejas que le están mirando, arrastrará a los niños que le están mirando. Tenemos una obligación y un compromiso. Primeramente con nuestra herencia bendita que son nuestros hijos. Por eso usted no puede vivir de cualquier manera. Usted tiene que vivir conforme a lo que Dios le está hablando. Arreglar su conducta de vida, mi hermano. Porque no es que usted no puede, que usted no ha entendido que el Espíritu Santo le dará la fuerza para que su vida cambie. Fíjate que dice la palabra de Dios: acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. También los hijos van a imitar la fe de los padres. También los hijos van a imitar la fe de los padres. ¿Entienden? También los que son niños espirituales en la casa del Señor van a imitar la fe de sus líderes, de sus maestros en la palabra. Van a imitar, van a querer imitar. Mis hermanos, hay congregaciones completas que se han desbarrancado cuando el pastor termina en fornicación con la secretaria, no sé qué pasa, y hace un desastre en la iglesia. Una vez, yo siempre lo cuento de testimonio a esto. Un pastor de Buenos Aires, yo lo conocí. Él se había juntado con una mujer. Cuando queda viudo, se juntó con una mujer. Y cuando se junta con esa mujer, viene una profeta y le dice: usted arregle sus cuentas en mi voluntad, dice el Señor, que arregle su vida y ponga en orden su casa, porque si no, no solamente te quitaré la vida de la mujer que elegiste, sino que te quito la iglesia y la congregación. Este varón cayó de rodillas y se arrepintió delante de Dios. Hoy ya no está, partió con el Señor. ¿Y sabes qué? Él agarró, y escúcheme, cuando el pastor se juntó, todos los que estaban por casarse se juntaron, porque siguieron el modelo. Ojo, que vos podés ser modelo de vida o de muerte para las personas que te siguen. Tenés cuidado. Podés ser modelo de vida o de muerte para tus hijos, para tu herencia bendita, para las personas que administrás conforme el cargo que Dios te ha dado. O somos vida o somos muerte. Tengamos cuidado. Cuando él se decide juntar con esa mujer, un montón de parejas se juntaron en vez de casarse porque siguieron el modelo del pastor. Cuando Dios le habla por la profeta es amiga mía, María Esther Aranda se llama la profeta, le habla, y cuando le habla el Señor por medio de la profeta, él se arrepiente genuinamente y se casa. Escuchen, cuando él decidió casarse y pedirle perdón a la congregación, todos los que se juntaron se casaron. Van a seguir tus pasos, van a seguir tus acciones. Usted tiene que entender que para el hombre y la mujer que entra en el reino de Dios, tanto para los niños como para la familia, como para los recién nacidos, usted, el dador del vino, será tropiezo para ellos. Por eso prediqué anoche y decía: ay del mundo por los tropiezos. Y aquel que haga tropezar a uno de mis más pequeños, que creen en mí, dice la Biblia. Mejor que se colgase una piedra de molino y sea echado al fondo de la mar, a lo que él le vendrá. ¿Usted entiende, hermano?
tenemos la obligación de ordenar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Ordenarla. En el momento que usted se pone bajo la voluntad divina de Dios, todo le va a cambiar en su casa. ¿Quiere ser bendecido? No sé qué le está pidiendo el Señor, pero hágale caso. Amén. Por eso, dice Dios habla hoy. Acuérdense de quienes los han dirigido y le han anunciado el mensaje de Dios. Mediten cómo han terminado sus vidas. Y sigan el ejemplo de su fe. Es clara la palabra, ¿sí? Por eso decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es así, mi hermano. Bueno, todo me es lícito. El libre albedrío Dios nos dio. Querés fornicar, querés juntar, querés robar, querés mentir, querés seguir con todo el odio en tu corazón y no perdonar. Haz lo que quieras. Yo te doy libre albedrío, pero te llamo al arrepentimiento. Porque Dios nos quiere salvar, hermanos. Él no quiere que ninguno se pierda. Amén. El Señor ordenará tu casa. Porque el deseo de Dios cuando nos escogió es ordenar nuestra vida. Amén. Amén, hermano. Yo me recuerdo cuando conocí al Señor, no solamente que era suicida, estaba chifalá y yo decía que ni me moría tomando veneno porque ni el diablo me quería. Se me caía el pelo por mechones así entero. Tenía gastritis sangrante, fístula sangrante. ¿Qué es lo que no tenía antes de conocer al Señor? Pero cuando conozco a Dios, hermano, el bálsamo de Galá vino a mi vida. Él salvó mi vida de la misma muerte. Y esa paz de Dios que empezó a gobernar mi corazón, me devolvió el cabello que había perdido, me sanó mi estómago, me sanó fístula sangrante, me sanó mi cuerpo. ¿No entendés que el pecado y la desobediencia, cuando Dios te está hablando, te arruina tu cuerpo, arruina tu mente, abrí puertas a los demonios, entran y te destruyen? Porque el diablo vino para matar, para robar y destruir. No juegues más con el pecado. Si Dios te está hablando es porque te considera lo suficiente maduro de que vas a poder hacer lo que Dios te habla. Fíjate que dice, gloria a Dios, dice aquí, Primera de Pedro 3:16, búsquelo. Dice aquí, irreprensible, que los que están fuera de la iglesia desacrediten su testimonio. Ser irreprensible significa que nadie puede presentar con sinceridad una acusación fundada en su contra. Eso es irreprensible. Usted sepa defenderse con la verdad, mi hermano, y tenga paz. Amén. Fíjate que dice, en esencia, los líderes de la iglesia deben ser hombres cuyo carácter, hombres y mujeres, porque es genérico, sea intachable, altamente estimados en su comunidad. Deben ser conocidos por su vida íntegra y su conducta impecable. Los ancianos, diáconos, como los líderes, escuchen, deben ser hombres de buena reputación y carácter. Aunque Pablo en su carta de Timoteo y Tito está señalando las cualidades que deben tener los líderes de la iglesia, y esto no disminuye la necesidad de que todos los cristianos aspiren a las mismas virtudes. Ser irreprensible debe ser una meta constante para todos los creyentes, para todos. Para todos. Ah, pero él es líder, yo voy a seguir pecando porque total no lo soy. No, es para todos, porque usted en su casa ya es un líder. Dios le ha escogido a usted como luz en medio de la oscuridad, usted ya es un líder. Tanto mujer como varón, usted es representante de Cristo, embajador
seguirá por su barrio, seguirá por la gente que lo conoce y dirá, ¿cómo cambió esta persona? Verá que la paz de Dios está en su hogar y todo ha cambiado. Mis hermanos, si Dios vino a arreglar su vida, que estaba desordenada y vacía, no puede seguir desordenada. Usted está fallando, Dios no falla. Amén. Fíjate que dice Primera de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dice la palabra de Dios en 15:28, y escuche bien esta palabra, y voy a hablar claro, porque claro me dijo Dios, vengo pronto, y habla toda mi verdad, porque muchos no se salvarán y quedarán afuera. Entonces, mi hermano, lo que no hablé por años ni exigí por años, sino que el Espíritu Santo de Dios redarguyó de pecado. Y muchos hombres y mujeres ordenaron su vida y se casaron. Y Dios le ha bendecido y yo jamás estuve detrás de ellos. Fue la palabra misma que le dio vida y corrigieron su vida. Hoy le digo a usted que está todavía juzgada, que está en fornicación y que no se salva. ¿Y por qué lo digo? Pero la pastora se volvió farisea. No, Cristo viene pronto. Yo lo voy a cargar con la sangre de su alma. Escúcheme. Fíjate lo que dice la palabra. Hechos 15, 28 y 29. Hechos 15, 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas necesarias. 29. Que abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Cuando usted está juntado, está en fornicación, sálgase de ahí porque no se salva. Sálgase de ahí porque no se salva. Arregle su asunto rápido. Es por su vida, es por su salvación. Tengo la obligación de decírselo. Porque si ha seguido de esta forma, no es porque la iglesia lo tolera o porque la palabra lo tolera, es por la misericordia de Dios extendida hasta que usted se arrepienta y el Espíritu Santo le redarguya y le haga ver que estar juntado es fornicación y no se salvará. Porque dice la Biblia, aquí en la palabra de Dios, en el libro de Hechos 15, 28 y 29, que lo que pasó para la gracia, porque le pareció bien al Espíritu Santo, dice el Señor, y a nosotros el Espíritu Santo trabaja con la iglesia para santificarla y para ordenarla. Por eso dice su palabra en el tiempo de la gracia, como diciendo, no imponer una carga más pesada de la que no puedan soportar, pero el Señor pone entre ese mandato que no coma sacrificado a los ídolos. Dice el Señor en su palabra que no impondrá ninguna carga más que estas cosas necesarias. 3 son que abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Dios no quiere que tenga idolatría. 29. Que te abstenga de los sacrificios a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Lo pasa a la nueva dimensión de la gracia. Pasa como pecado grave a los gentiles que somos vos y yo, la fornicación. ¿Te diste cuenta que no es broma? Es cosa seria. Es cosa seria. Arreglar tu vida, mi hermano y mi hermana. No soy juez de nadie. Pero arregla tu historia. Corre por eso. Para salvar tu alma y salvar tu casa. Porque cuando hay fornicación y cuando están juntados,
Y cuando están conviviendo y están juntados, las puertas del infierno se abren y las del cielo se cierran. Esto no es un juego, se trata de tu vida. Corre por tu vida. Nunca prediqué esto en el altar en 30 años. Porque yo vi como el Espíritu Santo me da cuida de pecado, de justicia y de juicio y todo mucho iban acomodando su vida. Y yo le daba gloria a Dios por eso. Pero algunos persistieron y persistieron y persistieron en ese pecado, corriendo peligro de muerte. Esta iglesia lo que menos tiene es fariseísmo, pero sí tiene un gran temor de Dios para decirte, tu alma, Dios, a mí no me la va a demandar, porque hoy Dios te dice arreglar tu vida, salir de la fornicación, salir de ese pecado, porque ese pecado te va a arruinar. En ese pecado no estoy morando yo, están morando los demonios y destruirá toda tu casa y toda tu vida. Mi hermano, esto no es juego, porque en el momento en que vos te pones bajo la preciosa mano de Dios, Él ordenará todo lo desordenado. No acarrees tristeza ni dolor soportando vivir en un concubinato que Dios no respalda y quizás te ha venido hablando por mucho tiempo, pero has decidido no hacerle caso y estás corriendo peligro en tu vida. ¿Me entiendes? Arregle su vida con el Señor, porque vos estando juntado no te vas al cielo. ¿Está claro? Es necesario, hermanos, como le dije, en 30 años yo nunca hablé esto desde el altar, pero se han permitido muchas cosas, hermanos, muchas. Porque somos buenos, porque estamos bajo la gracia, para un poquito, eso es desgracia. Porque la palabra lo dice con claridad. Le pareció bien al Espíritu Santo y a los apóstoles no imponer otra carga como ponen los fariseos, ¿viste? No toqué, no pisé, no gusté, no hagas, no digas, y ellos viven en cualquiera. Dice el Señor. No impongas otra carga, más que esta es necesaria. Y dijo 3. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios lo que desea es poner un orden en tu casa y que tengas paz por todas partes. Cuando Dios empieza a redarguir de pecado, de justicia y de juicio, han venido solo muchos de mis hermanos y me han dicho, hemos decidido casarnos porque eso es el mandato de Dios. Si Dios se lo reveló, yo no anduve con una espada de amor atrás para que hagan eso, hermano, pero Dios se lo ha revelado. Pero veo que muchos prosiguen en esa situación. Si tú tienes un hijo, una hija, un familiar que está viviendo en esa situación, dígale que ordene su vida para que cierre las puertas del infierno y deje de castigar. Porque después si le sucede algo le va a echar la culpa a Dios. Dice Dios, yo no estaba allí. Yo no soy cobertura de lo que no acompaña mi palabra. Excepto por misericordia, conociendo los corazones de los santos, Dios me pudo haber tenido paciencia hasta hoy. Pero Cristo viene pronto. Arregle su vida, mi hermano. Amén. Y voy terminando. Dice que abstengan, el verso 29 de Hechos 15, 29, que abstengan de los sacrificios a los ídolos. Los ídolos a veces pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestra familia, puede ser el dinero, puede ser mi idea, puede ser lo que a mí me guste, ya está, es lo que tengo en primer lugar, menos a Dios, es un ídolo. Dice ídolos, también que abstengamos de sangre de ahogado y de, ¿cómo dice su Biblia? Muy bien, fornicación, lo pone entre las 3 cosas que Dios quiere ordenar en su iglesia. Ponerlo a Dios en primer lugar y que se aparte de la fornicación. Amén. Fíjate que dice, de las cuales cosas si lo guardas bien
haces, te va a ir bien. Amén. Fíjate, en la Biblia contemporánea no dice fornicación, dice libertinaje sexual. Mi hermano, somos el templo del Dios viviente, por eso digo yo que el pecado más grave es el libertinaje sexual. Corra de ahí, dispare y empieza a orar: Señor, quiero arreglar mi vida. Señor, si yo estoy juntado, ahora me quiero casar. Señor, tengo una vida desordenada, ahora lo quiero hacer bien. Y si soy soltero y estoy mirando pornografía, tengo un problema, como dice, un libertinaje sexual, porque soy tentada, me quiero correr de ahí, Señor, yo no quiero esto para mi vida. Empieza a santificar sus ojos, hermanos, porque hoy por medio de la internet se ven muchas cosas y no necesitamos tanta internet, porque mujeres y hombres que corran tras del sexo libre provocando a los hijos de Dios sobran. Total, todo es lícito. Se equivocaron. Dios no piensa así. Escapa por tu vida, mi hermano, porque la fornicación, como dice en la otra versión, libertinaje sexual, deja de mirar lo que no tenés que mirar. Ponete en la voluntad divina de Dios. Y si estás en pecado, huí de ese lugar. Porque Él dejó tres cosas por medio del Espíritu Santo. Amén. Tres mandatos bajo la gracia. Ahí nadie puede decir el Antiguo Testamento. No. Le pareció bien al Espíritu Santo. Por eso digo que los que se fueron casando dentro de la iglesia, que son un montón de matrimonios que ya no están con nosotros, fue el Espíritu Santo. Le fue hablando para ordenar sus vidas, el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Porque Dios da autoridad a una familia cuando está viviendo en su voluntad. Escuche, fornicación es una conducta sexual inadecuada, actividad sexual impura, fuera de los límites de un pacto matrimonial. Usted tiene que estar bajo el pacto del matrimonio. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Es así. ¿Por qué? Porque una persona que no está bajo el pacto de Dios y del matrimonio legalmente, usted automáticamente le abrió una puerta, un portón al infierno para que lo destruya. Y estoy muy preocupada por eso. Entonces espero que a partir de hoy el Señor le hable con claridad y usted vea qué es lo que va a hacer con su vida o con la vida de sus amados. Háblele la verdad, mi hermano. Si se ofende el problema de ellos, cuando usted no se haga socio de ese pecado. ¿Me está entendiendo? No se haga cómplice, porque le hará daño a usted y a toda su casa. Escuche. Rayando va la fornicación con el adulterio. Es una persona casada que tiene relaciones sexuales prohibidas y rompe el pacto matrimonial. Cuando una persona es infiel y está casada legalmente, está rompiendo el pacto matrimonial. ¡Oh, santo! Se rompe el pacto. Tenga cuidado. Si usted está tentado, vaya, clame a Dios, dígale: Señor, ayúdame a salir de esto. Si alguien le está provocando y le está buscando, porque hoy lo que sobra en este mundo pecaminoso y perdido, que lo que quiere hacer es darle tropiezo a los hijos de Dios, usted vaya, refúgiese en el reino y vea a su esposa como Cristo la ve. Y vea a su esposo como Cristo lo ve. Amén. Pero todo lo que sea fornicación y adulterio, hermano, lleva un gran peso de dolor sobre la vida de aquellos que dicen que creen en Dios, pero no viven conforme al consejo del Señor. ¿Usted lo está entendiendo? Por favor, es necesario que si usted aprendió esta palabra, le aconseje, porque quizás se salve una familia. Quizás se salve un matrimonio o una pareja de juntados se salve.
Porque si se sale de su casa, si no se asocia a ese pecado, porque esa persona que entra en pecado a su casa, entra con todos los demonios, porque ha roto la palabra de Dios sobre su vida. Cuando usted lo permite, se está haciendo socio de esa persona. Hable la verdad. Mantenga su casa en santidad, mi hermano. Mantenga su casa en el orden divino de Dios. Y va a ver que Él le va a sorprender de las respuestas que le va a traer a su vida. Yo no sé cuáles son otras de las cosas que usted todavía tiene una vida desordenada y vacía. Pero ¿sabe qué? Mi hermano, Dios se la quiere ordenar y ese tiempo. Amén. Porque Jesús no quiere que ninguno se pierda, sino que todos corran al arrepentimiento. ¿Usted me entendió? Haga las cosas en la voluntad del Señor. Yo no sé lo que le pide. Y en qué le habrá hablado el Señor en esta mañana. Póngase en la brecha. Traiga el orden divino de Dios en su casa. No permita el pecado. Hable con claridad la verdad. Muchos le van a odiar, muchos le van a injuriar, muchos le van a perseguir. Bueno, a usted no le importa, porque la verdad lo sostendrá. Amén. Antes que un alma se pierda, usted avise con tiempo. ¿Querés que las cosas te cambien? Ordená tu casa, ordená tu vida. Huir de la fornicación, huir del adulterio, huir del sexo ilícito, huir de las cosas que abren puertas a los demonios y tu casa no tiene paz. ¿Entendieron, hermanos, la palabra? Vamos a orar por ella. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, vamos delante de tu altar, Padre de gloria, en esta mañana, Padre, porque te doy las gracias, porque tú me has dado la orden de hablar esta verdad, mi Dios querido, porque hay muchos hogares que están desordenados y vacíos por causa, Señor amado, de la desobediencia. Pero Dios de gloria, como dice tu palabra, Señor, queremos vivir bajo tu gracia, y bajo tu gracia tú nos dices que no nos impondrás otra carga más que la que sacrificado a los ídolos, que comer sangre de ahogado y de fornicación. Padre mío de la gloria, tú nos has dado, Señor, el consejo del cielo para que los hogares tengan paz, para que las familias sean prosperadas, para que te pongamos en primer lugar en todo tiempo. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, levanta hombres y mujeres que no rompan el pacto matrimonial por estar, Señor, mirando a otras mujeres o otros hombres. Señor, y que no se rompa la paz del hogar por causa de la fornicación. Porque sabemos que tu gracia ahí se rompió, ya no está actuando y desestabiliza el hogar, la familia. Viene la pobreza, viene el mal sobre ellos, Dios mío. Entendemos que tú eres fiel a tu palabra. Ayuda la vida de mis hermanos y mis hermanas, Señor, a que comprendan esta verdad revelada por tu Espíritu Santo. Bendigo, Señor amado, a tu pueblo. Los bendigo, mi Rey de gloria. Y te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, que puedan venir a discipularse y a prepararse en la palabra, porque tú quieres encaminarlo a un camino maravilloso, a un camino en donde nadie le hará frente, un camino que tú, Señor, le mostrarás por donde deben andar, en donde ellos clamarán, Señor amado, caminando en tu voluntad, y tú le darás respuesta. Tú abrirás las puertas donde todo se cierra. Tú, Señor, harás milagros y prodigios en la vida de tu iglesia en este tiempo. Pero estás reclamándonos, Señor, que nos ajustemos a lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo. Esta palabra le quede grabada en sus corazoncitos. Señor de la gloria, esta palabra preciosa de enseñanza quede grabada en sus corazones, mi amado Dios.
y todo les irá bien. Los bendigo. Bendigo a mis hermanos y ayúdale a no tener temor por ordenar sus vidas y también ordenar y aconsejar para ordenar la vida de otros. Padre Dios de la gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Ponga por obra su palabra, mi hermano, y le irá muy bien. Amén. Que el Señor le bendiga.